Buenos días para todos. Mi nombre es María José Beltrán, yo soy abogada aquí en Mont, Colombia. Hacemos parte de Mont Group. Hoy les vamos a hablar sobre las obligaciones frente al beneficiario efectivo en Colombia. Inicialmente le íbamos a dar Lina y yo, pero por una contingencia que tuvo Lina no se pudo conectar. Entonces vamos a dar inicio. Ya esperé los 5 minutos para que se conectaran los demás y la idea es como darle inicio a esta presentación y que podamos comprender un poco qué es lo que significa el beneficiario efectivo y cuáles son las obligaciones asociadas a esta figura acá en Colombia, teniendo en cuenta pues los antecedentes históricos que esta figura representa aquí. Entonces, como les estaba diciendo, hoy vamos a hablar sobre los antecedentes o las razones por las cuales se crea esta obligación, de dónde nace esta obligación del reporte de información de los beneficiarios finales o efectivos acá en Colombia. Vamos a hablar un poco sobre las definiciones que son necesarias para poder entender realmente la figura del beneficiario efectivo y vamos a hablar un poco de los casos prácticos para poder entender cómo se aplica esta figura sobre claramente el registro único de beneficiarios finales que fue creada según la resolución 00164 del 27 de diciembre del 2021, donde ya se crea como tal la obligación para todas las empresas de hacer un registro de todas las personas naturales que hacen control efectivo de las empresas acá en Colombia y de otras personas, claro está. ¿Quiénes son las personas obligadas y cuáles son los criterios para determinar la figura del beneficiario final o efectivo? Aquí vamos a intentar hacer como un barrido un poco más global sobre esta figura, incluyendo definiciones a nivel corporativo y cómo se diferencian estas a nivel tributario, porque el gobierno nacional le delegó y le puso en cabeza de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, Autoridad Nacional de Impuestos y Aduanas en Colombia, como la autoridad que debe velar por el cumplimiento de esta obligación. Y claramente cuáles son las sanciones a las que nos podríamos ver inmersos en caso de que no cumplamos con estas obligaciones. Entonces, lo primero es entender un poco el contexto de Colombia frente a la realidad colombiana. ¿Y por qué lo decidimos hacer de esta manera? Primero, porque Colombia es uno de los países que más ha estado vulnerado por el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, esto se asocia mucho al tema de compliance, del cumplimiento de la norma. Cuando a partir de todo el tema de utilizar las personas jurídicas para lavar dinero o utilizar personas naturales para poder comprar bienes y poder hacer efectiva que la plata del narcotráfico entrara al mercado y funcionara un poco más estándar, esto afectó no solamente la economía de Colombia, sino también la economía de muchos países a nivel LATAM y a nivel internacional. Entonces, la GAFI, o el Grupo de Acción Financiera Internacional, empezó a hacer ciertas recomendaciones para impedir que las figuras jurídicas, las sociedades o los contratos de colaboración empresarial, las uniones temporales, los consorcios, hasta los mismos patrimonios autónomos, fueran utilizados para fines ilegales. Entonces, la GAFI, en una de sus recomendaciones, dice que claramente lo que se busca con el tema del beneficiario efectivo es que impedir que las personas jurídicas sean utilizadas para el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Y lo que se busca con esto es que la información que tengan las empresas y que estén disponibles para el conocimiento de todos sea oportuna y realmente verdadera. Entonces, lo que se estaba buscando era que no solamente que las autoridades realmente conocieran si un vehículo jurídico estaba siendo utilizado para los fines que fue creado o si por el contrario estaba siendo utilizado para fines del narcotráfico o del lavado de activos, que no solamente puede ser a través del narcotráfico. Esto viene muy atado con los sistemas de administración de riesgos. Entonces yo por eso siempre lo ato mucho al tema de compliance y de cómo podemos verificar que la información que nuestra empresa está manejando sea efectiva. Inicialmente esto lo hacían
principalmente para el sector financiero. Es decir, el sector financiero era quien me pedía a mí que yo otorgara toda esta información sobre la persona, sobre los accionistas, sobre quién recibía al final la utilidad, quién era el que manejaba el patrimonio, si el representante legal tenía algún tipo de antecedente, pero ya la obligación se volvió mucho más grande el flujo de información que existe a nivel internacional y a nivel LATAM. Entonces, esta es la primera recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional. Ya por su parte, la OCDE también trae un poco la recomendación de Gafi y de Gafilat y la aterriza un poco más para los países miembros de la organización. Entonces, y explica o desarrolla más la necesidad por la cual se está utilizando o por qué se está solicitando esta información. Y explica a través de que las figuras jurídicas, las personas jurídicas y los fideicomisos y los patrimonios autónomos, las uniones temporales, lo que se hacía era abstraer tanto a la persona natural que realmente se ve beneficiada de la operación de la empresa, que muchas veces en esas se perdía realmente quién era esta persona. Entonces, lo que se buscaba con esto era que evitar que, si bien puede existir una cadena de propiedad de 1 a un centenar de personas dentro de una misma organización, siempre se logrará identificar quién es la persona quien recibe el beneficio, quién da las instrucciones y cómo las da para poder evitar y poder limpiar pues la operación. Entonces, ya teniendo claro el antecedente, me permito decirles que la definición, el beneficiario efectivo, no es algo nuevo, no es algo que salió del 21 para acá. Ya la DIAN había implementado diferentes mecanismos para poder saber quiénes eran esas personas, y es a través de la declaración de los medios magnéticos que tienen que hacer las empresas frente a la DIAN cuando demuestran que tienen operaciones a nivel internacional o directamente acá donde se veía beneficiado, dependiendo del porcentaje, dependiendo de las personas naturales. Entonces, ahora sí, ¿quién es un beneficiario final? Y aquí me permito hacer una aclaración. Vamos a hacer énfasis en lo que nos está pidiendo la Administración de Impuestos. ¿Por qué nos hacemos de esta manera? Porque es la obligación que nosotros tenemos que cumplir como sociedad. Porque el beneficiario final o efectivo, dependiendo del contexto en el que uno lo vaya a revisar, cambia y puede ser considerado una persona natural, puede ser considerado una persona jurídica. Sin embargo, para el estatuto tributario y para el registro único de beneficiarios finales, el beneficiario final es únicamente una persona natural, no puede ser una persona jurídica, porque al poner yo un vehículo societario frente a otro vehículo societario, yo puedo ocultar, no puedo levantar el velo societario. Entonces tengo sí o sí que demostrar quién es la persona natural que finalmente posee, controla, directa o indirectamente, la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Es decir, cuando yo le doy poder a alguien para que haga una transacción por mí, le doy a través de un contrato de mandato, puede ser un poder, etcétera. Y también incluye a las personas naturales, seguimos siendo nosotros como beneficiarios, quien ejerce el control efectivo final, directa o indirectamente, sobre una persona jurídica o una otra estructura sin personería jurídica. Entonces, para poder entender bien el concepto, vamos a hacer unas pequeñas definiciones. Una primera definición es que es una sociedad, que es una persona jurídica. Entonces, según lo establecido en el artículo 98 del Código de Comercio colombiano, una persona jurídica o una sociedad es un contrato donde dos o más personas, y importante, personas, no hace referencia si es una persona natural o si es una persona jurídica, se obligan a hacer un aporte en dinero, trabajo o en bienes para repartirse entre sí las utilidades obtenidas por una actividad social. La empresa, como el 80% de las relaciones jurídicas, son contratos verbales o escritos. Cuando estamos hablando de una sociedad, es que nosotros nos unimos para poder ejercer una actividad económica y que nos genere un beneficio. Uno no constituye una empresa para no obtener ninguna utilidad. Eso es un punto importante para tenerlo claro. Cuando se constituye una sociedad y cuando yo cumplo todos los requisitos que me pide el registro de comercio para ser una sociedad, esta es de naturaleza independiente e individual de los demás partícipes.
Claramente depende del tipo societario, pero para el tipo societario más común y el que nosotros más recomendamos, que es la sociedad por acciones simplificada, se hace una persona, se genera una personalidad completamente independiente, diferente a los socios. Yo no puedo, si yo no soy administrador de una sociedad, pues yo no puedo ser responsable por lo que haga el administrador de la sociedad y cómo lo utilice, sino yo tengo que poder demostrar que mis acciones han sido en pro de la sociedad y para obtener una utilidad a través de ella. Ya las estructuras sin personería jurídica, que les he hecho referencia en varias ocasiones, es una forma de sociedad, es un contrato más, pero que no genera y no crea una persona jurídica diferente, es decir, no me genera, no se hace esa separación y de personalidad, sino que por el contrario son tipos de contratos atípicos o típicos, dependiendo pues, de lo que estemos considerando, que permiten la unión de personas que bueno, van a obtener alguna utilidad o van a tener un servicio o van a generar algún tipo de actividad comercial para obtener un beneficio al final del caso, como lo son los consorcios, las uniones temporales que están reguladas, que tienen su regulación específica, los contratos de colaboración empresarial, los patrimonios autónomos. Entonces, sobre los tres primeros, tres empresas o un número de empresas X, dejémoslo en tres, se unen para poder hacer una obra frente al Estado, porque necesitan, no sé, este ejemplo me gustaba mucho cuando me lo hacían, y era, por ejemplo, el tema, vamos a hacer una carretera. Entonces, yo sé de asfalto, tú sabes de máquinas, y el otro sabe de iluminación, y el otro sabe de pintura. Entonces, como yo solita no puedo hacer mi carretera, mi marcha, entonces yo lo que hago es decir a los demás que nos unamos para poder hacer un producto bien y que cumpla con las necesidades de nuestro cliente final. Sin que entre nosotros digamos, listo, nosotros nos repartimos la utilidad que generemos sobre este contrato, pero nosotros no vamos a unir, no vamos a crear una persona jurídica independiente, la cual pues nos va a permitir no unirnos para siempre y por siempre, como si tiene la vocación de permanencia de una sociedad, sino que por el contrario es únicamente para realizar una labor. Los consorcios pueden repetirse, pueden seguir haciéndose, pero la idea es que tengan un tema de temporalidad, al igual que los demás. Entonces, estas estructuras sin personería jurídica, que si bien son sociedades o personas naturales que se unen para hacer ejecutar una acción o una actividad económica, también generan utilidades. Y, por ejemplo, los consorcios y las uniones temporales que trabajan con el Estado reciben muchísimo dinero. Entonces, claramente, sí es necesario, y la administración creyó yo que era muy necesario que se conocieran quiénes eran las personas naturales finales que iban a recibir el beneficio por este tipo de estructuras. Ahora, sobre el control. El control puede ser de dos tipos. El control puede ser corporativo y el control puede ser tributario. A nivel corporativo, el control se ejerce por tres causales, pero se las puedo sintetizar en dos. La primera es cuando yo tengo mayoría de participación accionaria dentro de una empresa. Cuando uno tiene la mayoría de participación accionaria dentro de una empresa, uno tiene capacidad de tomar decisiones. Entonces, si tengo más del 50%, pues yo voy a tener un poder muchísimo más grande frente a los que van a tener el 20% o que los que tengan el 10%. Yo puedo tener una posición muchísimo más fuerte frente a la toma de decisiones y al recibo de utilidades o dividendos. La segunda forma de control es, yo puedo tener el 10% de participación accionaria, pero si mis acciones son privilegiadas y tienen derecho a veto, yo puedo llegar a cambiar completamente la dirección y el manejo de una sociedad frente a terceros. Entonces, no importa tanto el porcentaje, sino la capacidad de decisión. Si una empresa tiene un porcentaje, si una persona natural tiene el 1%, pero tiene el derecho a veto, va a afectar las decisiones. Y si tiene, por ejemplo, el 80% y tiene capacidad, sin que existan acciones de dividendo preferencial o con derecho a veto, pues va a recibir mayor utilidad. Y el tercer presupuesto es quien tenga la administración de la empresa. Entonces, ¿cuál es la diferencia más importante entre el control corporativo y el control tributario? Es que el control corporativo lo puede ejercer una persona jurídica.
A mí no me exigen que yo revele quién es la persona natural atrás de la operación, sino únicamente la persona jurídica quien tiene la mayoría de porcentaje de participación accionaria, o bien sea la persona natural o jurídica que tenga el mayor porcentaje de veto, o la persona natural o jurídica que pueda recibir mayores dividendos independientemente de su porcentaje de participación accionaria. La segunda definición es el tema tributario, y aquí sí es muy enfático en que es una persona natural, que individual o conjuntamente tenga la potestad de tomar o disponer decisiones relevantes a la administración, dirección de la persona jurídica, bien sea directa o indirectamente. Aquí no solamente estamos hablando de la posibilidad de tomar decisiones, sino también de recibir la utilidad de una operación. Porque yo puedo tener una gran participación, pero puede que no pueda tomar decisiones, pero sea la persona que más recibe utilidades. Entonces hay que analizar bien los casos uno por uno. Entonces, ¿qué es? Si vieron esta definición, aquí se habla mucho del tema de directo o indirectamente. Cuando hablamos de la titularidad directa, es cuando la persona natural tiene un vínculo con esta empresa a nombre propio. Entonces, para ponerles un caso un poco más sencillo, si yo, María José, soy el propietaria del 70% de una sociedad, ahí la titularidad es directa. Yo, María José, soy la que estoy actuando frente a la sociedad y soy la que voy a recibir al final los dividendos. Y la titularidad indirecta es cuando una persona natural no tiene el vínculo directo con la persona jurídica, pero ejerce su titularidad a través de uno o más niveles de propiedad. Entonces, lo que les decía, por ejemplo, vamos a ponerla con Mont. Entonces, Mont Colombia, el accionista principal de Mont Colombia, vamos a ponerle que es Mont México. Y el accionista principal de Mont México es Mont Chile. Y de Mont Chile, ahí vienen las personas naturales. Y ahí está Alta. Entonces, esas son las cadenas de propiedad. ¿Quién está ejerciendo la titularidad y quién al final va a recibir los beneficios y las utilidades de la operación? Va a ser la persona natural que es dueña de Chile, de México y de Colombia. Entonces ahí están las cadenas de propiedad que se pueden demostrar. Uno puede ejercer este control directo o indirectamente, o puede hacerlo conjunto o individual. Cuando lo hacemos conjunto es que yo me alío en bloque con varias personas para poder ejercer el control efectivo de una sociedad. Entonces aquí les vamos a hacer dos ejemplos. Ejemplo de control directo: una persona posee el 100% de las acciones de una empresa. Entonces, ¿quién es la persona? Como él actúa en nombre propio y en nombre individual, él es el beneficiario final o beneficiario efectivo. Por su parte, cuando hablamos de un control indirecto, acá tenemos varias escalas de la cadena de propiedad, porque de la empresa sabemos que tiene tres accionistas, uno que tiene el 10%, otro que tiene el 20% y otro que tiene el 70%. Pero las personas que tienen el 10% actúan a través de una persona arriba de ellos. ¿Y quién tendría ese 10%? No serían ellos, sino sería este. Pero este a su vez le trabaja a un tercero, a otra persona. Y este es el que posee realmente o quien se beneficia de este 10% que vemos acá. Otro ejemplo: estas dos personas que tienen el 30% de participación accionaria, es un porcentaje bajo, por decirlo de alguna forma, que no tienen capacidad de tomar decisiones. Estas dos personas se alían frente a este y frente a este para la toma de decisiones y hacerle bloque a esta persona. ¿Quién se ve beneficiado por ese bloque? Al final, el mismo beneficiario final, que es el de arriba. Esas son las cadenas de propiedad que pueden afectar. Entonces, en este caso, ¿quién sería el beneficiario final del 100% de esta empresa? Pues esta persona, aun cuando estas personas se pueden pelear, pueden discutir, pueden vender, pueden no vender, pero siempre están actuando a través de otras personas que a su vez están trabajando a través de otras personas. Cambiamos el ejemplo. Si estas dos personas de rojo fueran personas jurídicas, entonces esta persona de acá arriba posee el 50 y el 100 de estas son dos sociedades, ocultan más su nombre porque va a ser más fácil evitarle a la administración
a la administración, superintendencia de sociedades, porque no me pueden levantar el velo corporativo porque sí. Entonces, él a través de estas dos sociedades constituyó una otra sociedad que a su vez está manejada por otros terceros a quienes se les delega para poder hacer este ejercicio. Pero al final del cuento, quien realmente se beneficia es esta persona demorada. Ese es el control indirecto, nunca aparece el nombre María José por ningún lado. Siempre utilizo otras personas para verme yo beneficiada al final. Esto puede ser por muchas razones, esto puede ser por evasión de impuestos, esto puede ser para hacer actividades económicas ilegales, puede ser para lavado de activos, para financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, entre otros. Entonces, la administración en Colombia ha creado el Registro Único de Beneficiarios Finales, o RUB. En el RUB se tienen que inscribir, se debe inscribir toda la información de los beneficiarios finales o de las sociedades las estructuras sin personería jurídica, para poder hacer el control efectivo de quién recibe el beneficio por la actividad económica de una empresa. Entonces, ¿qué es el registro? Es un espacio donde yo le suministro una información a la autoridad nacional. Súper importante tener esto en cuenta, y es que uno cree que porque yo suba la información en el RUP, cualquier persona va a poder tener acceso, y esto no es así. Por el contrario, la administración ha sido muy enfática que únicamente las personas, que únicamente la autoridad va a tener la capacidad de revisar esta información, y únicamente a través de contratos interadministrativos se va a poder revelar esta información para que solamente sea el Estado quien tenga acceso a esta información. ¿Quiénes se deben inscribir? Todas las sociedades con y sin estructura, con o sin personería jurídica. Esta información hace parte del registro único de información tributaria en el RUT. Toda la información que yo consigne en el RUT, pues, va a estar incluida dentro de estas responsabilidades. Entonces uno va a tener que actualizar el RUT. Ya la DIAN lo está haciendo de oficio, pero pues si no se hace de oficio, uno está en la obligación como empresario de incluir la responsabilidad 55 en el RUT, y el diligenciamiento va a quedar consignado en este documento. Como les estaba comentando, el funcionamiento y la administración está a cargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, quien ha creado un espacio para que el RUB funcione muy bien, el RV, y no solamente que funcione muy bien, sino que también creó un sistema para las estructuras sin personería jurídica, dado que estas no tenían obligación de obtener un NIC, entonces pues no tenían RUT. Entonces, por esa razón se crea este sistema para que todos estos contratos, estos patrimonios autónomos se inscriban y puedan suministrar toda la información que sea necesaria. Entonces, ahora sí, ¿quiénes están obligados? Están obligados las sociedades y entidades nacionales con y sin ánimo de lucro, incluyendo cuyas acciones se encuentren listadas en bolsa. Eso es un tema bien complejo, porque a nivel internacional, cuando tú estás inscrito en bolsa, si bien te tienes que registrar, tú tienes que reportar que estás inscrito en bolsa, y se presupone que por toda la información que yo tengo que entregarle a la bolsa de valores, pues no tengo la obligación de reportarlas en el RUT. Entonces, las empresas que están listadas en bolsa de valores, por lo menos tienen que registrarse en el RUT y reportar esta situación y decir, vea, yo estoy inscrita en la bolsa de valores de Colombia, por ejemplo. Los establecimientos permanentes, todas aquellas empresas que ejerzan actividad comercial en Colombia por más de 6 meses deben inscribirse en el RUC, porque tienen que tributar, y adicionalmente al tener que tributar tienen que reportar quién es la persona natural final que va a recibir la utilidad o el beneficio de esa actividad. Las estructuras sin personería jurídica o similares, las que ya les he comentado. Y por último, las personas jurídicas extranjeras, y acá les pongo un asterisco porque hay una condición específica para que estas deban inscribirse en el RUB, y es cuando su patrimonio, sus activos en Colombia representen el 50% de los activos en el exterior. ¿Y esto cómo se demuestra? Con los estados financieros del final de año. Al corte de 31 de diciembre, uno tiene que verificar si la información se encuentra, si mis activos en Colombia superan el 50% de mis activos de mi operación a nivel internacional, yo me tengo que inscribir en el RUP y tengo que reportar quiénes son esas personas que al final van a recibir la utilidad. ¿Quiénes no están obligados? Las empresas
establecimientos, organismos públicos, entidades descentralizadas y sociedades nacionales en las que el 100% del capital sea público. Si hay el 1% de capital privado, tiene que registrarse, 100% público. Entonces, en quienes están obligados se encuentran todas las empresas sociales y comerciales del Estado, las industriales y comerciales del Estado, donde existe un porcentaje de participación accionaria del Estado y de particulares. Por ejemplo, Ecopetrol. Acá en Colombia, Ecopetrol es una empresa de economía mixta. Entonces tienen patrimonio público y tienen patrimonio privado. Quienes tampoco están obligados, las embajadas, misiones diplomáticas, oficinas consulares, organismos y organizaciones internacionales acreditados por el gobierno nacional. Estas son las únicas que no están obligadas a reportar información. Entonces, ¿cuáles son los criterios para determinar al beneficiario final y efectivo? Toda persona natural que actuando individual o conjuntamente sea titular directa o indirectamente del 5% o más del capital o los derechos de voto y que se beneficie del 5% o más de los lavados de los activos, rendimientos y utilidades de la persona jurídica. Acá en Colombia, esto sí me parece bien interesante contárselos, en Colombia es de los países que más bajo el porcentaje tiene para hacer el reporte. En otros países, como en la Unión Europea, es del 20%. Y a partir del 20% yo me considero beneficiario efectivo. Pero acá en Colombia, como les estaba comentando al principio, por tema histórico, que los vehículos jurídicos han sido utilizados de manera ilegal, se disminuye tanto el porcentaje que una persona con el 5% debe ser considerado como beneficiario. Entonces acá tenemos 3 presupuestos que me parecen importantes como desglosarlos. El primero es el 5% del capital. O sea, si yo tengo el 5% de las acciones, ya me toca reportar. Cuando se tienen los derechos de voto, como les decía, yo puedo tener el 80% de participación accionaria, pero mis acciones son sin derecho a voto, entonces no me serviría de nada. Y o que se beneficie el 5%, entonces yo puedo ser la dueña del 80%, pero es que yo tengo 3 personas atrás mío que una tiene el 5, una tiene el 2 y la otra tiene el restante. Entonces, estos valores pues hacen que solamente las personas que tengan el restante pues se vayan a ver beneficiados y sean quienes van a recibir la utilidad. Y cuando se pueda tomar decisiones. El segundo presupuesto es cuando actuando individual o conjuntamente se tenga control sobre la persona jurídica. Aquí recordemos el tema del control tributario y el control societario, corporativo, y que sea diferente a cualquiera de los establecidos anteriormente. Eso es la toma de decisión. A mí me parece súper importante decir, como yo soy miembro de la junta directiva y soy la persona, yo no tengo porcentaje de participación accionaria, yo no soy nadie, yo solamente participo en la junta directiva, pero tengo la mayor capacidad de decisión dentro de la junta directiva. Entonces, al momento yo de hacer reportes o de tomar decisiones para el correcto funcionamiento de la sociedad, pues en ese caso yo sería el beneficiario efectivo. Y cuando no logremos identificar en ninguno de los otros 2 presupuestos de participación, derecho a voto, toma de decisiones, no se logra identificar a nadie, se va a dejar al representante legal o la persona que tenga mayor poder de decisión dentro de la empresa como beneficiario efectivo. Esto, y creo yo que debería ser un tema muy evaluado por la DIAN, que muchas personas van a prestar su nombre como representante legal para evitar tener que revelar el velo corporativo, levantar el velo corporativo. Entonces sí, me parece un poco complejo porque hay personas que simplemente son contratadas para la operación de la empresa y es el gerente y es el representante legal, pero pues simplemente él recibe una remuneración por esto. Entonces no va a recibir un beneficio al final del cuento, pero pues si el accionista no quiere revelar, pues simplemente no lo va a hacer y va a ser esta persona el beneficiario efectivo o beneficiario final, lo cual me parece un poco complejo y un poco delicado para la operación de las empresas. Pero en caso de que no se logre identificar ni por el punto 1 ni por el punto 2, la persona número 3 sería el representante legal o la persona que tenga mayor autoridad de decisión. En las estructuras sin personería jurídica o similar, es el gestor, el representante legal, o en caso de que se pueda determinar una persona natural, se debe establecer así. Pero pueden ser los fideicomitentes, los fideicomisarios,
el comité financiero o cualquier persona que ejerza el control efectivo. Debe ser el representante legal o el gestor quien hace el registro ante el sistema de información de entidades sin estructura, sin personería jurídica o similares, para poder hacer este registro y poder determinar quién es realmente esta persona. ¿Qué información se debe suministrar? Tipo de documento, cédula, pasaporte, cédula de extranjería, número de identificación, bien sea NIC, porque hay personas naturales que están inscritas ante la DIAN y se les asigna un NIC, o el documento nacional de identificación, nombres, apellidos, el país de nacimiento, ubicación, cuáles fueron los criterios para determinar por qué es el beneficiario final. Ahí es donde uno dice, no es el 5%, no es que ejerce titularidad conjuntamente con tales y otras personas. ¿Cuál es el porcentaje de participación en la empresa? Bien sea el 1 o sea el 100. ¿Cuál es el porcentaje de los beneficios que recibe? Fecha de inicio de la causal y fecha en la que deja de tener esta calidad. Súper importante que uno tiene que estar actualizando el registro de beneficiarios finales si existen cambios asociados a esto. Si en algún momento cambia el beneficiario final efectivo, bien sea por una cesión de acciones, bien sea porque el titular se las dejó a su hijo, se las repartió a sus 5 hijos, pues tiene que ser constante, de constante cambio y de revisión, porque si no se actualiza, se tienen una serie de sanciones que ahorita se las voy a contar. El tema de la ubicación es súper importante porque yo puedo estar ubicado en un país, por ejemplo, mi accionista o la persona que toma decisiones puede estar ubicado en Colombia o México, algún país que tenga convenios para evitar la doble tributación, pero si esta persona, si el beneficiario final, si mi accionista está, por ejemplo, en Chile, pero mi beneficiario final está en Estados Unidos, pues aquí no se aplicaría el convenio de doble tributación, pero esto sí, cuando en la segunda oportunidad que tengamos de hacer este webinar, porque la idea es complementarles un poco más los temas tributarios en otro webinar, aquí les daremos una explicación muchísimo más amplia sobre esto. ¿Cuándo se debe cumplir la obligación? Esta obligación ha sido modificada ya varias veces. Inicialmente iba hasta a mediados del 2022, luego fue modificado al 21, a finales del 2020, a mediados del 2022, luego lo cambiaron a septiembre, luego lo cambiaron a diciembre y en este momento lo volvieron a cambiar a través de la resolución 1240 del 28 de septiembre del 2022. Dijeron que la fecha límite para hacer la inscripción es el 31 de julio del 2023. Esto se hace para todas las personas que sean constituidas antes de la obligación de registro. Todas las sociedades, personas, estructuras sin personalidad jurídica, que estén constituidas antes del 31 de mayo del 2023 deben inscribirse hasta el 31 de julio del 2023. Si son constituidas a partir del 31 de mayo, siempre van a contar 2 meses siguientes al registro, a las siguientes condiciones. Si es una sociedad, a la inscripción en el registro único tributario. Si es una estructura sin personería jurídica, cuando se haga la inscripción o cuando se cumplan con los requisitos del artículo 4, que son las condiciones para hacer los criterios de beneficiario efectivo. Entonces, ¿cuáles son las sanciones a las que yo me veo inmerso si no cumplo con mi obligación de registro en el RUC? Ellos, para evitar seguir legislando, toman las sanciones que están establecidas en el artículo 658-3 del Estatuto Tributario Colombiano, donde se hace referencia a las sanciones que están asociadas al registro único tributario. Entonces, cuando incumplo la inscripción en el registro único tributario, antes de mi actividad, o sea, a las empresas constituidas antes del 31 de mayo del 2023, si no me inscribo hasta el 31 de julio, se me aplica esta sanción. ¿Y qué sanciones se ponen? La clausura del establecimiento de comercio por un día por cada día de retraso que yo tenga, o una multa de una VT, que son aproximadamente $8, pero son diarios. Entonces, si yo, por ejemplo, omito mi obligación de la inscripción en un término de un mes, pues ya se va multiplicando esos $8 por 30.
y voy a verme afectado, puedo llegar a verme realmente afectado patrimonialmente. Y el tema de la clausura de un establecimiento de comercio, pues es donde yo ejerzo mi actividad. Entonces, si yo no puedo ejercer mi actividad, no tengo dónde ejercerla, pues se vuelve muy complejo el recibo de utilidad. La segunda es no actualizar la información dentro del mes siguiente al hecho. Aquí se aclara que uno tiene que actualizar para el RUB, uno tiene que actualizar la información cada 2 meses, dependiendo pues si cambian o no cambian las condiciones. Y si yo no actualizo la información, la multa es equivalente a un VT por cada día de retraso y 2 VTs cuando sea una actualización de la información. Y esto es lo que más me parece importante a mí, porque cuando estamos hablando de información de datos falsos, incompletos o equivocados, la autoridad puede poner una multa equivalente a 100 VTs. Acá les pongo el valor de referencia. La VT para el 2022 es de 38.004. Eso lo decretan a final de año. Entonces, pues no les puedo dar los valores próximos. Y es aproximadamente $8.33. Entonces, uno tiene que ser muy prudente como la autoridad entra a sancionar. Porque si bien la autoridad sanciona económicamente, esta sanción económica no solamente genera un riesgo, pues no solamente afecta a mi operación, por ejemplo, con el tema de la clausura, no solamente afecta el patrimonio de la empresa por la erogación económica, pero también va a afectar un tema a nivel reputacional, porque estas sanciones son públicas. Entonces, cualquier persona puede llegar a conocer las sanciones y los procesos administrativos sancionatorios que tiene la Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales, lo cual se puede consultar súper fácil dentro de la página web. Entonces aquí también hay un tema de riesgo reputacional que se tiene que revisar previo y posterior al registro y la actualización. Y esto es todo lo que teníamos preparados para el día de hoy. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. De igual manera, si quieren, acá tienen el correo tanto de Lina como el mío para sus preguntas. Acá están todas nuestras oficinas. Y eso sería todo. Aquí Sergio nos hace una pregunta que las sociedades temporales, como en el caso de las licitaciones, ¿cuánto tiempo deben durar? Las sociedades temporales como tal no existen cuando hablamos de una sociedad temporal, pues cuando hablamos de una sociedad, ya estamos haciendo referencia a la voluntad de varias personas para crear una y tener una temporalidad muchísimo más grande para ejercer una actividad de comercio. Cuando hablamos de las licitaciones, como lo son consorcios, uniones temporales, entre otros, aquí lo que se busca es que esta información, que la operación de la empresa dure el tiempo que dura el contrato. Entonces, por ejemplo, si la licitación es por 2 años, pues el consorcio y la unión temporal va a durar el tiempo del contrato, de ejecución del contrato, más el tiempo de liquidación, más el tiempo de finalización y garantía de la obra. ¿Listo? Ya saben nuestros correos electrónicos. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, siempre vamos a estar acá disponibles para solucionárselas. Muchísimas gracias por haberse conectado eh, y nos vemos en una próxima ocasión. Ay, pensé que salió otra pregunta. Ah, no, eran las gracias. Muchísimas gracias, que estén muy bien.